con el analista político Juan Paredes Castro, quien ya está con nosotros. Ya, señor director, ¿está conectado? Vamos a conversar con él sobre la posible inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. Sobre todo se ha confirmado, bueno, el chofer de quien fue el ministro de Agricultura, su conocido, como él decía, ¿no? Y esas son las cosas que hacen dudar, pues, de Martín Vizcarra. Porque hay un manual de política que yo no entiendo que dice, niégalo todo hasta el final. Bueno, hasta que sacaron que era más que un conocido, el ex ministro Hernández, del ex ministro de Transportes en ese momento, Martín Vizcarra, y ex gobernador de Moquegua y ex presidente. Bueno, ahora sí nos vamos a enlazar con Juan Paredes Castro para conversar sobre la posibilidad de la inhabilitación a Martín Vizcarra. Buenas noches, un gusto poder saludarlo. Buenas noches, Miguel. Un gusto para mí también estar en la emisora de ustedes. Sí, ¿qué tal? A ver, ¿qué posibilidad hay de que Martín Vizcarra, dado los elementos con los cuales la comisión ha podido recomendar la inhabilitación del expresidente, dada que la votación es política? ¿Cómo están las fuerzas políticas para inhabilitar a Martín Vizcarra? Bueno, generalmente la inhabilitación política de un alto funcionario público con determinadas inmunidades suele ser una consecuencia derivada de alguna sanción de fondo, ¿no? Una investigación constitucional o, en este caso, por ejemplo, la vacancia del presidente. No sé si como derivación de la vacancia o de la investigación que se le sigue a él puede incluir el Congreso una sanción adicional como el de la inhabilitación política, como el Congreso mismo lo hizo con Fujimori y lo hizo con muchos otros políticos, ¿no? Es una potestad del Congreso, pero generalmente aplicada como una acción o una decisión derivada de una investigación y de una sanción mayor. Ahora, yo veo que en la votación de la comisión, tanto Unión por el Perú, obviamente Edgar Alarcón, declarado enemigo de Martín Vizcarra, iba a votar a favor, dado que llevó la investigación, pero el FREPAP, Acción Popular, Podemos Perú, APP y Somos Perú, podríamos leer que los representantes, yo no creo que a estas alturas, con la sensibilidad que hay sobre este tema en el país, un congresista vote sin conocimiento de su bancada, ¿no? Bueno, mire, yo creo que en situaciones de confrontación y de ciertas animadversiones de unos contra otros, este tipo de sanciones o este tipo de temas se vuelven muy controversiales, ¿no? Porque por un lado no es cuestión solamente de votaciones, de que si yo tengo la votación como cuando la tuvo el Congreso para vacar a Vizcarra y la vacó, ¿no? No es que ahora ya tengo los votos y lo sanciono con la inhabilitación política. No es una cuestión de tener votos, sino cuánto fundamento hay para una sanción de ese tipo, si merece o no una sanción, porque el Congreso no le ha abierto todavía una investigación, o si la ha abierto, su curso todavía es indiciario, ¿no? Es cierto que el Congreso vacó al presidente Vizcarra por los graves cargos investigados por la Fiscalía con muchas evidencias de peso, ¿no? No quiero decirlo con esto que él estuvo bien vacado, pero creo yo que estaba en su derecho el Congreso de ejercer su mandato de aplicar una vacancia a un presidente, y si esas eran las consideraciones, bueno, tuvieron los votos necesarios y lo hicieron. Por eso es que no
no ha sido un acto ilegal. Correcto. Hay una interferencia, me parece, por favor. Sí, a ver si el ingeniero de sonido puede ver cómo solucionamos ello. Hay un diálogo paralelo, o alguien tiene una emisora encendida, ¿no? A ver, no, parece que no es acá, pero bueno, yo siempre le agradezco al señor Paredes Castro por su intervención clara. Se le ha escuchado clarísimo acá sobre su posición con respecto a la inhabilitación del presidente Martín. Pero como le digo, Sí. Resumiendo, es una potestad del Congreso. Puede hacerlo con las fundamentaciones del caso y, lógicamente, con los votos necesarios. Pero que primero no estén los votos, sino las fundamentaciones, eso es lo importante. Correcto. Y para ir cerrando, ¿cómo evalúa esta crisis sobre el tema de la policía? ¿Ya acabó? ¿Ya está manejada la crisis? ¿O cree que todavía hay algo que resolver, algunas heridas que sanar para que se pueda estabilizar un poco más la gestión del ahora ministro Eliche? Mire, hay muchas competencias, hay muchas competencias, tanto legislativas como gubernamentales, muy desordenadas, ¿no? Y muy mal aplicadas. Pareciera como si recién estuviésemos construyendo nuestro sistema político. Nosotros tenemos una votación, una elección general cada 5 años para delegar poder presidencial y poder parlamentario de manera directa, ¿no? Cada 4 años delegar poder regional y poder municipal. A título de que desconocemos los mandatos de esas elecciones. Las elecciones nos producen un presidente electo y resulta que el presidente electo no nos gusta. Las elecciones nos producen un Congreso y el Congreso no nos gusta. Entonces tenemos un sistema político bastante insólito, porque terminan no reconociendo los propios mandatos que ese sistema político ha creado las condiciones para que se den. Entonces, si se da un mandato legislativo claro y firme, hay que respetar ese mandato legislativo. Y estén quienes estén en el Congreso, hay que respetar a los elegidos, ¿no? Que a unos no les guste porque este grupo es de izquierda, que a otros no les guste porque el otro grupo es de derecha, o tengan estos intereses o los otros, pero es el Congreso que el pueblo votó. El propio Vizcarra decía, ¿no?, que teníamos que ir a otro Congreso porque este Congreso no servía para nada, el Congreso que él disolvió, ¿no? Y ahora terminó siendo vacado por el Congreso que siguió a aquel que él disolvió. Entonces hay cosas que no se entienden a veces en el sistema político, pero a partir de un acto supremo, importante, constitucional, que es el de elegir. Ahora mismo estamos yendo a elecciones y tenemos un gobierno elegido que en sus derivaciones se ha ido viciando. Resulta que se eligió a un señor, Pedro Pablo Kuczynski, que a poco tiempo después del cargo tuvo que renunciar bajo presiones de vacancia también, y lo sucedió el vicepresidente que junto con él formó la plancha electoral por la cual el electorado votó. Pero cuando el vicepresidente Vizcarra asume la presidencia, prácticamente desconoce todos los mandatos electorales recibidos por el presidente con quien él formaba la plancha presidencial. O sea, él estaba continuando el gobierno. No se estaba él convirtiendo en un nuevo gobierno, él formaba parte de ese gobierno. Podía haber cambiado el gabinete, pero asumió una posición de centro izquierda que el candidato Kuczynski no traía en ningún momento, ni el propio Vizcarra tampoco. Y lanzó una cruzada anticorrupción que no estaba en
en el mandato, no estaba en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, y una cruzada de corrupción que hasta ahora usted y yo seguramente nos preguntamos dónde está esa maquinaria y ese sistema anticorrupción que nunca lo hemos visto. Hasta ahora. El señor Vizcarra nos ha hablado durante sus 2 años de mandato de una anticorrupción que no la vemos. La única anticorrupción que nosotros conocemos es la que fiscalmente ejecuta el Ministerio Público y hasta ahora sin ninguna acusación importante. Bueno, yo creo que lo importante es esta reflexión que usted ha hecho y además a estas, en las postrimerías Entonces del ahora gobierno. me pregunta, sí. usted es que quería yo llegar a la pregunta suya sobre la policía. Entonces, ahora tenemos, después del señor Vizcarra, tenemos que el señor Vizcarra vacado al señor Sagasti reemplazándolo y el señor Sagasti en el poder ofreciéndonos desde su discurso inicial crear las condiciones de una transición donde las prioridades sean la pandemia, la recuperación económica, la recuperación del empleo, de la política sanitaria, etcétera, etcétera, para poder llegar en condiciones normales a las elecciones del 2021. Pero de pronto nos sorprende con una reforma policial profunda, ¿no? Descabezando prácticamente al 18, una cúpula de 18 generales, como pocas veces se ha hecho, aunque antes también ha habido parecidas, pero con un desconocimiento total de dónde radica el problema, porque nosotros tenemos un problema de seguridad muy grave. Qué bueno hubiera sido que con el descabezamiento de esos 18 generales, al día siguiente teníamos la ciudad de Lima y todas las ciudades del país en paz, sin delincuentes. Pero no ha pasado nada. No se ha producido ese descabezamiento contra una institución como la policía que seguramente tiene problemas y hay que resolverlos y hay que hacer reformas en ella, pero hay que comenzar en primer lugar por separar qué es el Ministerio del Interior y qué es la Policía Nacional. Ambas instituciones prácticamente cohabitan en una sola entidad y en eso nada tiene que ver lo físico, ¿no? Prácticamente mezcladas en sus competencias. Porque el ministro del Interior se cree el jefe de la policía y el jefe de la policía siempre se cree el aspirante a ser el ministro del Interior. Entonces ahí hay una cosa viciada, tenemos que separar muy bien lo que es la entidad política, el Ministerio del Interior, que debe tener una perspectiva y un horizonte de seguridad interna del país a nivel nacional, y lo que es la Policía Nacional y sus competencias obvias y conocidas. Ni usted ni yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no sabemos ni siquiera quién es el comandante general de la policía, porque casi siempre el que declara a nombre de la policía es el ministro del Interior. Sí. Dependiendo de los perfiles, ¿no? El Ministerio del Interior es un ministerio que tiene que tener otro tipo de funciones mucho más nítidas, que seguramente las tiene, pero que siempre está invadido por la preocupación policial. O sea, un ministro del Interior no ejerce bien sus funciones como ministro porque siempre quiere ser el jefe de la policía. Correcto. Y ese Ministerio del Interior es el que nos tiene que garantizar a nosotros con una buena unidad de inteligencia, una buena unidad de perspectiva y prospectiva de la seguridad y la estabilidad del país en todo lo que tiene que ver con amenazas, ¿no? Internas. Así es, y no meterse en la política, ¿no? Como se ha visto últimamente. Bueno, sí, porque son ministerios pues, eminentemente políticos, pero... Claro, pero el seguimiento político, con claras funciones separadas. Claro, ¿no? claro. Hay una inquina acá contra la policía de ciertos sectores, ¿no? Totalmente. Entonces, acá se les pasó la mano, sencillamente se le pasó la mano al presidente. No ha podido recuperarlo y no han tenido, no han tenido la humildad de rectificar lo que hicieron mal, porque si el presidente Sagasti saca a su ministro del Interior porque precisamente se le había pasado la mano y pone a otro, hoy se rectifican pues las cosas, pero no, nombraron a un ministro solamente para pasar el voto de confianza y
y navegar sobre lo relajado para luego volver prácticamente a lo mismo, a ratificar con otra persona la nueva política del señor Vargas. Correcto, correcto. Yo le agradezco mucho, señor Paredes Castro, y seguro va a haber, como siempre, ¿no? Las últimas fiestas navideñas realmente hemos tenido otro tipo de movilizaciones ya desde hace algún tiempo y esta parece que no va a ser la excepción. Yo le agradezco mucho por la deferencia de poder atendernos. Sí, Bueno, sí. gracias a ustedes. Gracias, muy También. buenas noches.